Listo, profesor, empezamos. Genial. Listo, señores, tenemos que hacer nuestra segunda parte. Esta segunda parte corresponde al capítulo de lenguaje. En la semana 1 conversamos sobre lo que es comunicación, el fenómeno lingüístico y conversamos también sobre las funciones del lenguaje. En esta semana 2 tenemos como meta trabajar lo que corresponde a multilingüismo e historia del español. Un detalle importante, la PRE San Marcos está mostrando cambios, pero estos cambios se ven en el área de literatura. En el área de lenguaje se está manteniendo todo igual. Ya imagino, vamos a programar, imagino ya teniendo 4 semanas, por ejemplo, un megaseminario, maratón, para hacer todos los materiales de la PRE juntos, ¿te parece? Así siempre hacemos, ¿no? Cada 4 semanas explicamos todo lo de la PRE para ver si hay algún cambio, algún concepto, sobre todo en literatura, que nos va a interesar bastante. Ahora tenemos que trabajar este segundo tema. Vamos viendo la teoría. Como siempre, yo te mando todas las claves, las revisamos y conversamos. De todas maneras, lo de Seminario de Literatura Peruana también se hace como transmisiones en vivo, etcétera. Pero lo que yo voy es, lo que sí tenemos que ir viendo es una oportunidad para ver el material específico de la preactual, porque tenemos que actualizarnos siempre, ¿ya? Obvio que en el curso vamos a ver todo completo. El sílabo está hecho para ver todo completo, es decir, no vamos a saltearnos ningún tema. Si la PRE San Marcos incorpora temas, vamos a hacer temas adicionales, pero no vamos a quitar temas porque sabemos que hay algunos alumnos que ya pagaron su prospecto y que obviamente a ellos les van a preguntar el prospecto anterior. Aparte que mientras más amplio tengas el espectro te conviene. Siempre tenemos que hacer más, no menos. Bueno, vamos a hablar de algo bien interesante. Nosotros habíamos dicho que toda lengua se dialectiza, ¿cierto? Pero también tenemos que partir de otra realidad. Cada lengua se asocia con otra, es decir, una lengua va a tener contacto con otra y esto va a generar un fenómeno al que vamos a llamar multilingüismo. ¿Qué es el multilingüismo? El multilingüismo dentro del Perú tiene que ver con ¿qué? Con esta gran variedad de lenguas que tenemos aquí. La semana pasada hablamos al final casi de la clase del capítulo, o perdón, del artículo 48 de la Constitución Política. Y cuando hablamos del artículo 48, planteamos lo siguiente, que son idiomas oficiales del Perú, el español, el quechua, el aymara y donde predomine también toda lengua aborigen. ¿Qué significa? Que en el Perú, con categoría de idioma, vamos a tener muchas lenguas. Y esas son las que vamos a estudiar ahora. A veces nos centramos mucho en la parte gramática. La gramática es importante para el curso, pero el examen de admisión también te va a pedir realidad lingüística. Entonces, si nosotros hacemos lenguaje aquí en Perú, tenemos que hablar de nuestra realidad, no solo el castellano. Hablemos de las lenguas que se emplean o que se hablan en este país. Un detalle importante, partamos de una teoría. En el Perú vamos a tener que este es un país multilingüe. ¿Qué significa multilingüe? Que hay una gran cantidad de lenguas en este país y cada una va a tener la categoría de idioma en algún momento. Pero también tenemos otras lenguas que no son idiomas. Por ejemplo, en el Perú se habla el chino, en el Perú se habla el alemán, tenemos en este país un colegio franco-peruano, tenemos en este país un colegio peruano-chino, un colegio peruano-norteamericano. ¿Qué significa? Que nosotros en este país vamos a tener contactos con diversas lenguas. Por eso, cada lengua es el mecanismo o cada lengua es el medio de transporte de la cultura. Por eso decimos que el Perú es un país multilingüe y el Perú es un país pluricultural. Cada lengua tiene su cultura. ¿Listo? Ahora, debido a esto, nosotros en el Perú vamos a tener hablantes monolingües y hablantes bilingües. Un detalle importante, un concepto básico, L1 y L2. ¿A qué le llamamos nosotros L1 y L2? L1
se le va a conocer a lo que conocemos como la lengua materna. L1 es la primera lengua. Tú tienes una lengua materna. Quizá en la mayoría de los aquí presentes la lengua materna sea el castellano, pero en este país hay personas cuya lengua materna puede ser el quechua, el aymara, puede ser, por ejemplo, el chipibo, puede ser, por ejemplo, el taushiro, ¿me entiendes? Y la L2 se conoce como la lengua aprendida. Partamos de una realidad. ¿Cuál es la realidad? En este país, la mayoría de los hablantes solo tiene una lengua. La mayoría de los hablantes en este país son monolingües. Segundo, si en este país la mayoría de los hablantes son monolingües, la pregunta es, ¿la mayoría tiene o no tiene escritura? Y ahí llegamos a una conclusión. La mayoría de hablantes en el Perú son monolingües, no ágrafos. ¿Qué significa no ágrafos? Que sí poseen escritura. Profesor, ¿y existen en el Perú ágrafos? Claro, hay muchas personas en Amazonía y en los Andes que aún no conocen la escritura. Siguiente, profesor, ¿y en este país qué clases de bilingües tenemos? La mayoría de los bilingües en el Perú tienen al castellano como una de sus lenguas. ¿Qué significa? Que el castellano es la lengua de prestigio. No es la mejor, no estoy diciendo eso, no es la más famosa, la más importante, sino es la lengua. No, no, no. No ágrafo es, claro, ágrafo es que no tiene escritura. Disculpa, me leí mal lo que dijiste. Sí, Joaquín. Ágrafo es que no posee escritura, sí. Entonces, no ágrafo es que sí escribe, ¿ya? Pero la mayoría de los hablantes de este país tienen al castellano como una lengua. ¿Qué significa eso? Que el castellano es la lengua más prestigiosa o popular por una cuestión no lingüística. ¿Cuál es esa cuestión? Una cuestión política o una cuestión histórica. La semana pasada te decía que, por ejemplo, existe un dialecto estándar en el Perú. Y el dialecto estándar era el dialecto de Lima. ¿Por qué? Porque el español de Lima era el español de prestigio, pero no porque sea mejor, no porque sea superior, sino porque Lima es la capital de Perú. Lo mismo, la costa, tú sabes que va a tener un mayor desarrollo que los Andes y la Amazonía, a nivel histórico, a nivel político. Hay lugares en la Amazonía donde el gobierno no llega, hay lugares en la Amazonía donde ni siquiera saben que forman parte del Perú. Entonces, ¿qué significa? Todos los hablantes de la costa van a tener mayor importancia lingüística. Por eso es que la lengua de la costa, que es el castellano, es la lengua más hablada en el país. Otro detalle importante, que dice acá, una lengua que no tiene escritura está más predispuesta a desaparecer. A veces, no siempre. ¿Sabes por qué, Viviana? Porque estas lenguas amazónicas, la mayoría recién aparecieron o tuvieron escritura a partir del siglo XX. Y estas lenguas tienen cientos de años. ¿Sabes qué es lo que más mata una lengua? No la presencia o ausencia de la escritura. Lo que más puede matar una lengua es la presencia de la lengua de prestigio. ¿Qué significa? Si a los rincones de la Amazonía llega el idioma castellano, llega la política castellana, el castellano va a ir reemplazando a la lengua. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que hace que una lengua desaparezca? El reemplazo por otra. Los hablantes migran. Un ejemplo para que te hagas una idea. Cuando yo era niño, no sé cómo será en tu realidad, pero cuando yo era niño, sí, el siglo pasado, había algo bien interesante. Aquellos que venían de la costa, o aquellos que venían a la costa, tenían orígenes andinos. No me arroche, pues, Brian. Tenían orígenes andinos. Y estas personas siempre tenían un familiar que hablaba quechua. Y había algo común. Por ejemplo, mi abuela hablaba quechua. Mi abuela me enseñó algunas palabras quechuas como jugando, pero mi abuela no quiso en ningún momento que yo hable quechua. Mi abuela en ningún momento quiso que yo aprenda el quechua. ¿Por qué? Porque decían, esa era la idea, si aprende el quechua lo van a marginar, si aprende el quechua lo van a humillar
Y la idea de vivir en Lima es lavarte, suena horrendo, lavarte la provincia. ¿Me entiendes? Hasta los años 90 era muy mal visto tener orígenes andinos. Por eso la mayoría de la población limeña era alienadísima, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque querían lavarse la provincia. Obviamente el quechua es una lengua importantísima que tiene solo 3 vocales. Y si tú aprendías a hablar quechua, lo más probable es que cuando hables español se te mezcle con el quechua. Y entonces se van a burlar de ti, porque no vas a decir limeño, vas a decir lemeño. ¿Me entiendes? Y así se burlan. ¿Por qué? Porque en quechua existe el doble posesivo. Esto es mío de mí. ¿Cuál es el nombre de ti? Pero si yo lo digo en español, oye, eso es mío de mí. Se van a burlar de mí. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que extingue una lengua? La presencia de una lengua dominante. ¿Sabes qué cosa mata a los pueblos amazónicos, por ejemplo, el día de hoy? Las carreteras, las transnacionales y la globalización. Por eso hay pueblos donde no llega la civilización, entre comillas, civilización, para evitar que se pierdan sus costumbres. Porque es obvio, si tú vives aprendiendo con papel y lápiz y yo te llevo una tablet, yo te llevo el internet, te va a gustar tanto que vas a dejar tu cultura. ¿Me entiendes? Ese es el mecanismo. Por eso es que en este país la mayoría de hablantes bilingües cada vez son menos con lenguas aborígenes y lo que está creciendo enormemente, por ejemplo, en el país son los bilingües español-inglés, los bilingües español-chino. Esos están aumentando por cuestiones políticas, por cuestiones comerciales. Si, si tú vives, por ejemplo, en la Amazonía, lo que están haciendo es el bilingüismo, pero no es español amazónico, es sobre todo español-portugués. ¿Para qué? Para hacer negocios con Brasil. ¿Me entiendes la idea? Por eso el bilingüismo va cambiando. Esa es la realidad que tenemos que estudiar el día de hoy. Hablemos un detalle. Primero, que el español o castellano, digamos de una vez que son sinónimos, no es como alguien a veces dándose de aires de sabio te dice, no se dice español, se dice castellano. Mentira, se dice español o castellano, no te compliques la vida. Pero este español o castellano se encuentra en una posición privilegiada. Por eso podemos decir que en el Perú hay un rasgo asimétrico con las lenguas. ¿Qué significa esto? La relación asimétrica hace que haya lenguas que tengan mayor facilidad. Por ejemplo, para que te hagas una idea, la mayoría de los libros que se venden en este país están en castellano. Si tú estudias en la universidad, la mayoría de la bibliografía va a estar en castellano o en inglés. No encuentras bibliografía sino más en chipigua, en aymara, en quechua, son poquísimas. Entonces, para tener acceso a la información, tienes que hablar castellano. Relación asimétrica. La mayoría de los canales, la mayoría de las radios en este país se hablan en castellano. Son pocos los que te hablan en quechua, en aymara y cada vez menos que te hablen en lenguas amazónicas. Otro detalle, la mayoría de la población, como te digo, es monolingüe no ágrafa. ¿Qué significa? Hablan una sola lengua y sí tienen escritura. Otro detalle, la mayoría de los hablantes bilingües en el Perú tienen al español como una de sus lenguas. Este cuadro es un cuadro del Minedu de este año. Sobre esto te mencioné la semana pasada. El Minedu este año planteaba cierta cantidad de lenguas que vamos a ver ahora, pero quiero resaltar algo bien interesante. La Pre-San Marcos te dice que existen 3 lenguas andinas: el quechua, el aymara y el cauqui. Y así se trabajaba siempre. Este año el Minedu ha planteado una cuarta lengua. Y esta cuarta lengua se conoce como el Jakaru. El Jakaru no es que sea una lengua que recién la hayan descubierto. No, 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 para nada. El Jakaru, ¿qué cosa es? El Jakaru es prácticamente una, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo explicarlo? Obvio, se dice que está extinta, pero al contrario, el Minedu lo que dice es que el Jakaru tiene más hablantes que el Cauqui. El Jakaru en realidad es un dialecto semejante al Cauqui. Es más, cuando San Marcos te habla de Cauqui, incluye a los hablantes en Jakaru. Sin embargo, el Minedu dice no.
Jakaru y Cauqui son dos distintas. Por eso es que la cantidad de lenguas va a variar. ¿Por qué? Porque San Marcos no considera el Jakaru. Es más, en el último material de la PRE publicado, otra vez la PRE afirma que solo son tres. ¿Listo? Pero no podemos cerrar la vista, no podemos cerrar los ojos a lo que se está hablando a nivel político. En algún momento, la PRE San Marcos quizá va a tener que cambiar esto. Pero hasta ahora, para San Marcos, eso quiero llegar. Son tres lenguas andinas y para a nivel gubernamental, según el INEI, tú sabes que toda información tiene que pasar por el INEI, según el último censo, hay hablantes jakaru. Y es más, hay más jacarus que cauquis en este país. Eso es lo que quería resaltar más que nada. Diferenciar un poco entre el jakaru y el cauqui, que para San Marcos son sinónimas. Para San Marcos son lo mismo. Por eso San Marcos no menciona el jakaru. ¿Listo? Vámonos a la Constitución. La Constitución nos dice lo siguiente. Según el artículo 48 de la Constitución Política, son idiomas oficiales. El castellano, o sea, para cuestiones de gobierno, y en las zonas donde predomine, el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes según la ley. Vamos a plantear, ¿qué significa esto? Si el quechua es idioma oficial donde predomine, yo te pregunto, si en un pequeño lugar del Perú, imagínate, en el pueblo de Chupchis, en Fajardo, en Ayacucho, casi todos los hablantes se comunican en quechua y el Estado todo lo publica en castellano, eso sería ilegal. ¿Por qué? Porque la ley nos dice que donde predomine el idioma oficial es ese. ¿Me entiendes la idea? Entonces, por eso el carácter de ley. Tú no puedes marginar una lengua aborigen en este país. Las lenguas aborígenes se consideran patrimonio. Y si las lenguas aborígenes son patrimonio, tú no puedes menospreciarlas, marginarlas, ni mucho menos obligar a una comunidad a que se exprese en otra lengua. No, tú tienes que aprender a hablar el español, eso sería absurdo. Entonces, un ejemplo de esto y muy importante es el chipivo en Lima. ¿En Lima se habla chipivo? Claro, en Lima hay colegio chipivo, en Lima hay libros en chipivo, en Lima hay maestros chipivos. ¿Cómo así? En el año 2000, cuando se hizo la famosa marcha de los Cuatro Suyos, Alejandro Toledo Manrique organizó esta marcha en contra del gobierno de Fujimori y del fraude en las elecciones, y acá un gran grupo de provincia llegó a Lima a marchar y un grupo de chipivos llegó hasta Lima y cuando llegaron a Lima decidieron quedarse aquí. Y el gobierno de Toledo, me refiero, como agradecimiento por su apoyo, les dio una zona en el barrio o en el sector de Cantagallo, que está en la ribera del río Rímac. Y este Cantagallo era pues un asentamiento humano, era pues una invasión en un primer momento y hoy en día se formó como una comunidad y es una comunidad chipiva. Por eso es que en Lima hay chipivos. Y cuando el Estado tuvo la obligación de crear una escuela para ellos, la escuela tuvo que estar en chipivo. Por eso es que en el centro de Lima se canta el himno nacional en chipivo. Porque cuando estos muchachos van a la escuela, cantan el himno nacional en chipivo. El Estado tiene que ver maestros que hablen chipivo, tiene que ver textos en chipivo. Y esa es la idea. Según la ley, donde predomine la lengua aborigen es idioma. ¿Se entiende la idea? Esto es un rasgo importantísimo. Por eso, cuando el presidente era Alan García, en la época de Alan García, el segundo gobierno de Alan García, te estoy hablando del año 2006, cuando Alan García estaba en su segundo gobierno, aparecieron congresistas quechohablantes. Hilaria Supa, no me acuerdo bien el nombre de los otros, Sanirel, el apellido de la otra, y estas, cuando juramentaron en quechua. Cuando tú sabes que asumes el cargo, ¿no? Juramentaron en quechua. Y cuando la que era entonces presidenta del Congreso les reclamó y dijo el juramento tiene que ser en español. Y le sacaron la Constitución. Según la ley, donde se predomine, se habla el idioma. Y ellas provienen de una comunidad
Ellas identificaban una comunidad predominantemente quechohablante. Así que para hacer un cargo de representación tenían que hablar en su idioma. Ese es un conflicto. Por eso es que el Minedu crearía un sector dentro del ministerio solo encargado de estudiar las lenguas aborígenes. Y por eso es que te digo, ¿quién tiene la máxima autoridad en lenguas aborígenes en este país ahora? El Minedu. ¿Y en qué se basa el Minedu? Se basa en el INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática. Y por eso es que en el último censo, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, se determinó la cantidad de hablantes de lenguas aborígenes y ahí fue que arrojaron al jacaru como una lengua andina. ¿Me entiendes? La máxima autoridad en este país va a ser el Minedu. Pero por eso yo hago la salvedad. Según la realidad es esto y según San Marcos es esto otro. Vamos a ver ambas. ¿Listo? Un detalle importante. Las lenguas aborígenes, ¿qué son? Las lenguas aborígenes u originarias son todas aquellas lenguas, escucha, esto es bien interesante, que se empleaban con anterioridad a la difusión del idioma castellano. ¿Cuál es el requisito para que sea una lengua aborigen? Que sea anterior al año 1532. Por eso te digo que la mayoría de estas lenguas han vivido siglos. Para ser considerada lengua aborigen tiene que ser anterior de 1532. Y sobre todo, un detalle importante, que estas lenguas anteriores a 1532 deben preservarse y emplearse en el territorio nacional. Para que sea una lengua aborigen, tiene que estar preservada y empleada, es decir, debe tener hablantes. Si una lengua no tiene hablantes, es una lengua extinta. ¿Listo? Un ejemplo de ello, el taushiro. El taushiro es una lengua que ya el Estado le está declarando en peligro de extinción y prácticamente extinta, teóricamente extinta, porque el taushiro hasta el último censo solo tenía un hablante. Y cuando tienes un hablante no tienes con quién conservar. Y por más que el minero está tratando de preservarla, podría, pero es complicado. ¿Me entiendes? Ya con un hablante es difícil. Dos hablantes puede ser. Algo que creo claro, algo que creó, por ejemplo, el, en este caso, el Ministerio de Educación, es lo que se conoce como la escuela ancestral. ¿Qué cosa es la escuela ancestral? Te cuento. La escuela ancestral es una política de Estado que consiste en qué? En que los maestros de escuela van a ser los sabios de las comunidades. Los maestros de escuela, ¿qué cosa van a hacer? Van a ser los ancianos, van a ser los eruditos en cada comunidad. Y esta característica, ¿qué cosa tiene? Que ahora las escuelas se están reflotando. Por ejemplo, el cauqui era una lengua que no llegaba a 20 hablantes. Hoy en día supera los 100. ¿Por qué? Porque los niños en las escuelas les están enseñando en cauqui. ¿Me entiendes? A eso se le llama revitalización de una lengua y esas son políticas de Estado. Otro detalle, toda lengua originaria es expresión de identidad colectiva. Por eso cuando hablamos de multilingüe, hablamos también de pluricultural. O al revés, cuando hablamos de plurilingüe, hablamos de multicultural. Los dos términos son válidos. Los dos términos son válidos, ¿cierto? Plurilingüe, multilingüe y pluricultural o multicultural. Los dos han venido anteriormente en preguntas de la PRE, de cualquiera de las dos formas. Entonces, ¿qué significa? Que cada lengua es una forma de concebir y describir la realidad. Por eso es que deben gozar de condiciones necesarias para mantenerse y desarrollarse. Por eso las políticas de Estado. Profe, pero ¿no sería más fácil que todos hablen una sola lengua y listo? Claro, pero es que hay un problema. En el castellano tenemos una clase de metáforas. En quechua existen otras metáforas. En aymar existe otra forma de ver el mundo. Hay palabras que no tienen traducción en otro idioma y al no tener traducción hay una limitación y eso sería marginar a un hablante de otra lengua. Por eso no se puede obligar a que se hable una lengua. A la larga, muchos lingüistas dicen que a la larga serán muy pocas las lenguas en el mundo. Obviamente, las lenguas se van a volver prácticamente, se podría decir, muestras arqueológicas,
vestigios, cuestiones anecdóticas, pero no medios de comunicación. Pero mientras viva, tenemos que preservar eso, ¿cierto? Ya está. Otro detalle que vamos a considerar. Acá nosotros tenemos algunas lenguas originarias del Perú. ¿A qué me refiero con esto? Mira, y a esto quería mencionar. Para la Pre-San Marcos son 46, pero este artículo publicado por el Minedu, escúchame, que es reciente, esto se podría decir que es bibliografía fresca, reciente, considera 47 y no 46 estas lenguas aborígenes. ¿Eso qué significa? Que entonces, ¿cuántas lenguas en el Perú tienen categoría de idioma? Categoría de idioma solo tendrías que sumar uno, el castellano. Para San Marcos, las que llegan a categoría de idioma son 47, en cambio para el Minedu, las que llegan a categoría de idioma son solo 46. ¿Estamos bien? Ahora, mira, allí está el detalle, lo que te mencioné. En el número 17 está el Hakaru y en el número 10 está el Cauqui. Es más, el documento es enorme, solo tienes que poner realidad lingüística o lenguas aborígenes Minedu y vas a descargar en PDF el último censo con características, con formación, si tienen estudios, no tienen estudios, sustentado de cada lengua. Y a la derecha de este cuadro vas a encontrar, por ejemplo, las que se conocen como lenguas extintas. Quiero que notes algo bien interesante. La mayoría de las lenguas extintas en este país, la mayoría de las lenguas extintas en este país, curiosamente, son ¿cuáles? Las costeñas. La mayoría de las lenguas que se extinguieron en este país van a ser costeñas. ¿Por qué? Porque ¿dónde se desarrolló más el idioma? Se desarrolló más el idioma español, me refiero, en la costa. ¿Listo? En la costa. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que según nuestro recorrido, nosotros tenemos que plantear en este momento sobre las otras. ¿Qué dice acá? Ah, no, sí, lo del Puquina lo he escrito hace rato, sí. Curiosamente el Puquina, mira, en las lenguas extintas está en el lugar 27. Ahora, un detalle importante. Según el Minedu, el Taushiro todavía está como lengua vigente, porque está tratando de revitalizarse, ¿cierto? Es una lengua en proceso de revitalización. ¿Ya está? Ahora sí, vamos a pasar entonces al siguiente punto. Hablemos de las lenguas que se hablan en este país. Si hablamos de las lenguas habladas en el Perú, tenemos dos clases de lenguas. Tenemos las lenguas amerindias y tenemos las lenguas no amerindias. Las lenguas no amerindias son aquellas, repito la fecha, que llegaron a partir de 1532, cuando Pizarro se encontró con Atahualpa. 1532 va a ser el punto de encuentro de las dos lenguas. Entonces, eso es lo que tenemos que plantear acá. ¿Listo? Vamos a ver. Las lenguas no amerindias pueden ser el español, francés, portugués, alemán, inglés. ¿Listo? Esas son las lenguas no amerindias. Y las lenguas amerindias son aquellas que vamos a considerar también como las lenguas nativas. ¿Ya? A estas se les van a llamar también las lenguas nativas. Ahora, dentro de las lenguas amerindias vamos a tener dos tipos. Por ejemplo, dentro de las lenguas amerindias nosotros vamos a tener las amerindias andinas y las amerindias amazónicas. Las amerindias andinas van a ser sobre todo divididas en dos familias, la familia quechua y la familia aru. Esto es interesante, familias lingüísticas. Cuando una lengua tiene rasgos comunes, cuando una lengua tiene rasgos comunes, correcto, se le denomina familia lingüística. Y cada familia va a tener lenguas adentro. Entonces, en las andinas tenemos al quechua y al aru.
Y en las amazónicas tenemos un total de 17 familias que vamos a hablar a continuación. ¿Listo? Vamos a ver entonces cuáles son estas lenguas que caracterizan a nuestra realidad. Primero, el quechua es considerado para tu examen de admisión no solo una lengua, el quechua es una familia. Eso es lo que quiero que entiendas. El quechua no solo es una lengua, es una familia lingüística. Y al quechua lo podemos dividir. Quechua del norte, quechua del centro, quechua del sur e incluso quechua amazónico. Obviamente, el quechua norteño es el de menos uso. El quechua central, por ejemplo, la zona de Junín, Cerro de Pasco, pero ¿cuál es el quechua más hablado en este país? El sureño. Y en cierta medida amazónico, pero se refiere a la zona en que colindan los Andes con la Amazonía. A eso se le va a llamar quechua amazónico. Este quechua también se va a llamar Lunasimi. ¿Listo? Lunasimi o el habla de Luruna. Este quechua se habla en casi todo el Perú. Eso es lo que me interesa. ¿Dónde no se habla quechua? No hay quechua en Tumbes. No hay quechua en Piura. No hay quechua en La Libertad y en Tacna. Estos son los lugares que excluye el examen de admisión a San Marcos como zonas dialectales del quechua, áreas dialectales del quechua. Tumbes, Piura, La Libertad y Tacna. Chiclayo sí, Lambayeque sí, ¿correcto? Tumbes, Piura, La Libertad y al otro extremo, Tacna. El quechua tiene una característica importante. Es la lengua amerindia más privilegiada. Profesor, ¿el español no era la más privilegiada? Lee bien, lengua amerindia. Es decir, la lengua nativa que goza de mayor prestigio es el quechua, dentro de las lenguas nativas. Por ejemplo, cuando hablamos de Perú, si no es español, se habla del quechua. En tercer lugar se habla de aymara y luego vienen las lenguas nativas. Por eso, al Perú se le asocia mucho con el quechua. ¿Listo? Es más, la mayor cantidad de préstamos lingüísticos que tienen nativos en el idioma castellano son quechuas. Hay una gran cantidad de palabras en quechua que usamos diariamente. ¿Listo? El quechua que tiene mayor hablantes es el sureño. Dos lugares originarios para este quechua. El lugar de, por ejemplo, Cusco y el quechua ayacuchano. Los dos quechuas de mayor prestigio en este país son el quechua cusqueño y el quechua ayacuchano. Ambos son sureños. Otro detalle importante, el quechua no solo se habla en el Perú. El quechua va a tener área dialectal, escucha, otra vez estoy usando el mismo término, cuando una lengua se habla en lugares específicos, a esto se le considera área dialectal de la lengua. ¿Por qué área dialectal, profe? ¿Acaso son dialectos? No, pero toda lengua se dialectiza. Y por ejemplo, un hablante quechua en Cusco y un hablante quechua en Ayacucho van a tener un dialecto de ese quechua, ¿cierto? Área dialectal, a eso se refiere. Y es acá que, por ejemplo, ¿dónde se desarrolla el área dialectal del quechua? En Perú. Hay pocos, pero hay hablantes quechua en Bolivia. Pocos, más son aymaras. En Ecuador, recuerda que el imperio incaico llegaba hasta el norte. ¿Hasta dónde? Hasta Colombia. Venezuela no. Al sur, Chile, hasta Argentina y a través de la Amazonía hasta Brasil. Estos son algunos países que forman parte del área dialectal quechua. Si tú te habrás dado cuenta, para resolver la mayoría de las preguntas que te plantea la PRE, es necesario manejar ese cuadrito. ¿Por qué? Primero, te preguntan cómo se llama el quechua. Segundo, típica pregunta de verdadero y falso, ¿dónde se habla y no se habla quechua? Siguiente, el quechua que más se habla, el sureño. ¿Y en qué países se habla quechua? Entonces, con esta información que está en este pequeño cuadrito, tienes para resolver muchas preguntas. Este cuadrito nada más te explica casi todo lo que te viene del quechua. ¿Qué otra cosa de quechua te puede venir? ¿Detalles gramaticales del quechua? No.
que es una lengua aglutinante, que es una lengua trivocálica. Gramática quechua no, te viene historia del idioma quechua nada más en el examen. Ahora, la segunda lengua andina sería el aymara, pero el aymara pertenece a otra familia. Esto tienes que distinguir. Así como hay una familia quechua, en el Perú hay una familia aru, aru. Y por ejemplo, para el Minedu, de esta familia aru se añade el jacaru, que algunos dicen que el jacaru era la lengua de los incas, que el jacaru es una lengua extinta, se maneja, ¿cierto? Sin embargo, hoy en día se habla de que es una lengua activa. Otro detalle importante. ¿Qué sabemos del aymara? El aymara se habla en 3 lugares de este país: Puno, Moquegua y Tacna. El aymara es oriundo de estos 3 lugares, al sur del Perú, el altiplano, ¿no? Puno, y nos vamos hacia la costa, Moquegua y Tacna. Hay gran cantidad de hablantes en la zona sur. La mayor cantidad de hablantes aymaras no son peruanos. La mayor cantidad de hablantes quechua sí, pero la mayor cantidad de hablantes aymaras son bolivianos. En Bolivia, en Perú y en menor medida el aymara se habla en Chile. Son los 3 lugares donde se habla aymara: Bolivia, Perú y Chile. ¿Listo? Entonces con esto ya tenemos casi toda la información. Y falta una tercera. ¿Qué es el cauqui? El cauqui es una lengua que se habla en la región Lima. El cauqui es una lengua que se habla sobre todo en la sierra de Yauyos, en la sierra de Cañete, para que te hagas una idea. De Cañete hacia arriba te vas a Yauyos, frontera con Guarochirí, y allí se habla el cauqui. Por eso se dice que el cauqui se habla en la sierra de Lima y Yauyos. ¿Listo? Casi Guarochirí. El cauqui tiene una característica hoy en día. Todos, todos, sin excepción, sus hablantes son bilingües. Como el cauqui era una lengua en proceso de extinción, se aplicó esto que te digo de la escuela ancestral, y entonces la mayoría de los maestros cauqui en estas escuelas, obvio, también hablan el castellano, porque los estudiantes también hablaban en castellano. Y en la escuela se está enseñando el cauqui y los niños aprenden cauqui y se forman en cauqui. ¿Qué significa? Se hereda. Por eso es que decimos que todos los hablantes cauqui en este país son bilingües. Ya no es una lengua en proceso de extinción. ¿Cuál sería el término? Una lengua en proceso de revitalización. ¿Listo? Revitalización. Ese es el término. ¿Ya está? Un detalle importante de este cauqui. Este cauqui es una variante del aru que para, para fines del curso en San Marcos, como toda lengua, va a tener dialecto. Y es así que se descubrió un dialecto del cauqui, que con el tiempo el Minedu ha dicho: no, 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 ese no es dialecto del cauqui, esa es otra lengua del aru, que se llama jacaru. O sea, el dilema con el jacaru es esto, que lo que nosotros llamamos jacaru, para San Marcos simplemente es una forma de cauqui. Entonces, si tú vas a San Marcos, todavía mantén este sistema, porque hasta ahora la PRE mantiene este sistema. Vamos a tener lengua andinas, el quechua con todas sus variantes, el aymara y el cauqui. ¿Listo? Tres lenguas andinas. Estas son las lenguas amerindias. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Está sencillo? Espero que sí. Pasemos a lo siguiente. Déjame borrar todos mis garabatos. Y una vez que hablamos de esto, tenemos que mencionar las lenguas amazónicas. Estas lenguas amazónicas van a ser, van a ser las que se agrupan en 17 familias. ¿Correcto? Repito, 17 familias. Para que te hagas una idea, según el censo 2017 hay 44 lenguas amazónicas.
Tauchiro como que lo están borrando y no lo borran. Según el censo, 2.680 hablantes Jine existen en el Perú. 6.629 hablantes machiguengas hay en el Perú. 197 intérpretes. Esto es algo importante. Solo existen 197 personas que trabajan de intérpretes de las lenguas amazónicas. Y de todas las lenguas amazónicas, 29 se hablan en Loreto. Loreto es el departamento con mayor diversidad lingüística. Es en Loreto donde hay una mayor cantidad de lenguas en todo el país. Estas lenguas las vamos a dividir, como te mencionaba, en familias. Son 17 familias. Profesor, ¿tengo que aprenderme de memoria esto? No. Tú sabes que San Marcos es en examen de admisión el enemigo más grande del aprendizaje memorístico. No se aprende de memoria, se razona nada más. Cuando te vengan las preguntas, vas a darte cuenta que en la mayoría de preguntas te piden entre andina y amazónica, y con las alternativas sale todo, pero por si acaso apréndete algunas, las más conocidas. ¿Cuáles son las que suelen venir en examen de admisión constantemente? Vamos a ver. Tenemos la familia Aragua. En la familia Arahuaca, una que es muy conocida es el Ashaninka. Aparte que hasta en las novelas de Vargas Llosa aparece, sobre todo en aquellas ambientadas en la selva, como La Casa Verde. El Caquinte, el Chamicuro, el Iñapani también en algunas claves ha sido considerado, igual que el Machiguenga. En esta familia vamos a tener una gran cantidad de lenguas, etc. Otra familia es el Bora, cuya lengua es el Bora. Otra familia es el Cahuapana, con el Chayahuita y el Jébero. El Candochi, cuya lengua es una variante, una sola, no más que el Candochi Chapra. El Jarambut tiene una lengua del mismo nombre, solo una. El Huitoto tiene el Huitoto y el Ocaína. Acá en el Jíbaro también es importante. En el Jíbaro, aparte de la Shuar Chihuar, el Aguaruna y el Aguajún es una de las lenguas más conocidas. El Aguaruna. El Muniche va a tener como lengua el Muniche, por ejemplo. El Pano también es una familia. El Pano va a tener dentro a la Mahuaca, el Capanagua, el Cachivo Cacataibo, el Cachinagua y la más conocida de todas, el Chipibo Conejo. ¿En qué se basan para esa clasificación? Años de estudios y lingüistas encerrados en la Amazonía estudiando las diferencias entre cada una de las lenguas. Por ejemplo, no es lo mismo una lengua como el Bora y el Chipibo. ¿Por qué? Porque su estructura gramatical, porque sus formas, sus etimologías no son las mismas. Un ejemplo, el español y el francés son lenguas hermanas. ¿Por qué? Porque tienen raíces comunes. Nos basamos en los morfemas lexicales, porque tienen variaciones comunes, tienen significados comunes, pero en cambio el español y el alemán no tienen nada en común. Lo mismo, el achaninka y el iñapari tienen cosas en común, palabras en común, pero el achaninka y el bora no tienen nada en común. A eso se refiere. Las familias son aquellas lenguas que según los estudios tienen un origen común. ¿Listo? Este cuadro que estoy poniendo acá, por ejemplo, este sí es pre-San Marcos. ¿Listo? Este sí es pre-San Marcos. Así lo considera pre-San Marcos, tal cual. ¿Ya está? En el Peba Yagua está el Yagua, en el Chimaco, el Urarina. Escucha, estoy tratando de señalarte aquellas que siempre suelen considerar. En el Tacán está el Eseja. El Eseja es una de las lenguas que cuando comenzó a desarrollar el sistema de escritura, profe, ¿cómo una lengua desarrolla el sistema de escritura? Porque lingüistas se encierran por meses en estas comunidades. Y entonces escuchan, aprenden, forman la gramática y elaboran una escritura. Y existe escritura en Eseja, ¿correcto? El ticuna, el tucano, el tupí guaraní y el záparo. Y dentro del záparo, dos lenguas que también suelen plasmar es el iquito y el tauxiro. Esa paciencia. Pero es que entiende, si es que tu vida se dedica al estudio de las lenguas, no hay mejor lugar que la Amazonía. ¿Por qué? Por ejemplo, la mayoría que estudian estas lenguas no son peruanos. Ojo,
Los más grandes estudiosos de estas lenguas siempre van a ser los franceses y los alemanes. Los más grandes apasionados con la cultura peruana siempre van a ser los franceses y los alemanes. El peruano margina su propia cultura, nunca te olvides. La mayoría de peruanos quieren ser gringos. En cambio, la mayoría de gringos quieren encerrarse en las provincias peruanas. Hay una gran diferencia, ¿cierto? Entonces, es como por ejemplo Ollantay. El drama Ollantay, la primera traducción que se hizo al español, la hizo un alemán. La segunda traducción que se hizo fue, o perdón, la primera traducción de Ollantay la hizo un alemán y la tradujo al alemán. Ojo, la primera vez que se hizo la traducción de Ollantay se pasó así directo, del quechua al alemán. La segunda traducción de Ollantay fue del quechua al inglés. Y la tercera traducción fue del quechua al español. ¿Te das cuenta? Los más grandes estudiosos del Perú no son los peruanos, siempre son otros pueblos. ¿Listo? Ya está. Ahora sí tenemos esto. Esas que están con amarillo son a veces las que más se suelen considerar. Así que cuando veas las claves, vas a darte cuenta que no tienes que aprenderte de memoria este cuadro. No te van a preguntar, ¿el S.E.J. a qué familia pertenece? No, eso no te preguntan. ¿El Ashaninka a qué familia? No te preguntan. Te van a preguntar cuáles son amazónicas, cuáles son andinas o la realidad amazónica. ¿Qué tiene la realidad amazónica? Te lo explico a continuación. Hablemos de la realidad de las lenguas amazónicas. Primero, la mayoría, la mayoría de las lenguas amazónicas corren peligro de extinción. ¿Por qué? Porque hay lenguas que tienen solo decenas de hablantes, como hay otras que tienen miles. La mayoría de los hablantes amazónicos son bilingües y obviamente una de sus lenguas es el español o castellano. Es decir, para que te hagas una idea, en este dibujo plasmamos las generaciones. ¿Qué significa? Así como hay una generación ancestral, hay un pueblo adulto rodeando a la generación ancestral, hay niños. Esta lengua tiene todo un desarrollo, pero hay un conflicto. Esta persona habla en su lengua nativa, se expresa en su lengua nativa, piensa en su lengua nativa, sueña en su lengua nativa. Estas personas que rodean al ancestro son personas que aprendieron su lengua nativa, la gran mayoría se comunica en su lengua nativa, pero aprendieron el castellano. Y cuando aprendieron el castellano, mezclaron esto. Y estas de acá nacieron hablando castellano y aprendieron la lengua nativa como una cuestión cultural, pero su lengua es el castellano. Por eso cuando tú te vas de viaje a la Amazonía peruana, te darás cuenta que hay lugares donde llegan los turistas y están los tipos pues vestidos con sus trajes oriundos, con sus danzas, sus comidas, pero se ha descubierto, y esto se sabe también, que esto lo hacen cuando llegan los turistas, porque su trabajo es el turismo. Llega el turista y esconden los celulares, esconden las laptops, esconden las tablets, apagan la corriente y comienzan a bailar. Y así reciben al turista la mejor experiencia. Y cuando se van, estos vuelven a su vida normal. ¿Por qué? Porque obviamente, ya los exhibiste, porque obviamente estas personas hablan castellano, tienen formación en castellano, hacen la publicidad de sus lugares turísticos por redes, ¿me entiendes? Esas son las últimas generaciones. Hasta las lenguas amazónicas tienen millennials. ¿Correcto? Las lenguas amazónicas en el Perú tienen millennials también. ¿Por qué? Porque también están metidos en este mundo, pero se dan cuenta de algo, el boom de lo nativo. Y eso es algo que vive el Perú, el boom de lo nativo. Cuando yo era muchacho, si un muchacho hablaba quechua, todos se burlaban de él. Hoy en día, si un muchacho habla quechua, se vuelve el interesante del grupo. ¡Qué bacán! Habla una lengua nativa. ¿Me entiendes? Eso es algo que caracteriza esta época. Por eso los tiempos cambian. Otro detalle más, la mayoría de los hablantes monolingües, porque existen hablantes monolingües amazónicos, no tienen escritura. Es decir, la mayoría de los ancestros que hablan una sola lengua, obviamente no conocen escritura, porque la escritura es algo académico. La escritura la crean los lingüistas para estudiar la lengua, pero ellos mismos no conocen su propia escritura. Entiende, no porque tú seas peruano, tienes que conocer la historia del Perú. Sería ideal, sería bonito.
pero no porque tú hables con un peruano, este va a conocer la historia del Perú. Es como no porque hables con un español, este va a haber leído el Quijote. No todos los españoles han leído el Quijote, no todos los argentinos han leído a Borges, ¿me entiendes? No todos los amazónicos conocen su propia lengua, la hablan, la usan, pero no la estudian, a eso me refiero. ¿Listo? Y esta es la realidad de las lenguas amazónicas en este país. Y con esto planteamos un pequeño resumen de lo que es el multilingüismo. ¿Está fácil? Dime que sí, ¿cierto? Está sencillo, no es mucho lo que tiene que ver. Ajá, te cuento, no te preocupes, Yulisa. Para que te hagas una idea, a ver, vamos a plantearlo ahorita, porque estos son términos que se usan para el examen de admisión. Primero, existen las lenguas, ¿cierto? Esta lengua tiene su historia. Esta lengua tiene su desarrollo histórico. La lengua puede tener cientos de años. Y esta lengua que tiene cientos de años va a ir teniendo variantes. ¿Por qué? Porque estas variantes son el dialecto. Toda lengua se dialectiza. Dialecto 1, dialecto 2, dialecto 3. A lo largo de la historia, la lengua ha sobrevivido a muchos siglos, pero toda lengua va a sufrir los dialectos. Este dialecto 1, por ejemplo, puede ser porque esta lengua se habla en la costa. Este dialecto 2, porque esta lengua se habla en los Andes. Este dialecto 3, porque se habla en la Amazonía. Este dialecto 4 puede ser no necesariamente geográfico, por una guerra en la cual el pueblo quedó sitiado y entonces se alejaron de todo y mantuvieron otro dialecto. O puede ser, por ejemplo, porque acá llegó el Internet y al llegar el Internet tuvieron contacto con la costa y aprendieron estructuras sintácticas de la costa y por eso sus oraciones las formulan diferentes. ¿Me entiendes? Esto es el proceso de dialectización de una lengua. Entonces, existe un dialecto estándar. El dialecto estándar es el dialecto que goza de mayor prestigio. Es el dialecto más usado, pero no es el mejor, solo es el más usado. Si yo digo endenantes, eso es un dialecto. Profe, es un error. Para unos es un error, para otros es la forma de hablar de todos los días. ¿Me entiendes? Eso es lo que dice la RAE. La RAE ya dejó de ser la policía del lenguaje y la RAE establece que todos son dialectos. Hay dialectos permitidos o usuales y hay dialectos que no son usuales, que se consideran errores. ¿A qué llamamos nosotros un error? Un error le llamamos a lo que es un dialecto no estándar. Por eso es que en San Marcos, cuando te preguntan qué frase está mal escrita, no te preguntan eso, te preguntan qué frase no pertenece al dialecto estándar. Y cuando una frase no pertenece al dialecto estándar, eso se cataloga como un error. ¿Me entiendes? Otro detalle más, otro detalle más. Y entonces, todo esto es el área de la lengua. ¿Listo? Todo esto es el área de la lengua. Y este lugar donde se desarrolla la lengua se llama área dialectal. ¿Qué significa el área dialectal? No significa que es el lugar donde la lengua sufre variantes. Eso quiero que lo entiendas. El área dialectal significa que es el lugar donde se habla simplemente una lengua. Entonces, porque hasta el dialecto estándar no deja de ser dialecto. Ah, el español de España sería un... Yo te diría que el español hablado en España es el dialecto estándar a nivel mundial y el español del Perú es un dialecto del de España. Por eso, justo estoy a punto de pasar a un segundo tema que habla sobre eso. Si yo te preguntase el área dialectal del castellano, ¿dónde estaría el área dialectal del castellano? El área dialectal del castellano está en casi todo el mundo, porque el castellano se habla en 4 continentes. El área dialectal del castellano está en América, está en Europa, está en Asia, está en África. Por ejemplo, los españoles llegaron a través de Marruecos y es por ello ese contacto con los musulmanes que el español también se habla al otro lado del Mediterráneo.
Los españoles conquistaron Filipinas y es por eso que en Asia hay un pueblo que todavía habla español, castellano. ¿Me entiendes? El área dialectal es el área donde sigue desarrollándose una lengua. Ahora, un ratito, vamos en orden con las preguntas. Actualmente son consideradas lenguas amerindias y imagino te refieres al área dialectal. Claro, o sea, cuando una lengua se dialectiza sigue siendo lengua amerindia. El quechua tiene dialectos, el aymara tiene dialectos. ¿Algunas lenguas amazónicas se dialectizan? Falso. ¿Cómo que falso? Todas las lenguas amazónicas se dialectizan. Esa es la frase correcta. ¿Alguna lengua se dialectiza? Falso. Toda lengua se dialectiza. La PRE siempre hace énfasis en eso. Toda lengua sufre dialectos. Profe, entonces se sigue popularizando el lenguaje inclusivo. Ah, muy buena. Claro, aunque la RAE prácticamente dice que no es una forma correcta, si se sigue popularizando, por ejemplo, te planteo esto. Toda jerga todo lenguaje popular en algún momento tuvo que haber sido creado por una persona y fue usado y difundido tanto que se hace popular. Y cuando se hace popular, poco a poco hasta va accediendo en el diccionario. Para que te hagas una idea, Wilmer, cuando Ricardo Palma fue a la Real Academia Española a llevar un diccionario de peruanismos, se rieron de él y lo echaron. Y entonces Ricardo Palma regresó derrotado. Hoy en día, todas las palabras que llevó Ricardo Palma a la RAE son parte del diccionario. ¿Me entiendes? Todas las palabras están incorporadas. Con el tiempo se van haciendo populares. ¿Qué dice? Dijo que ningún dialecto está por encima de otra forma de hablar de nosotros. Claro, obvio. Por eso, Joaquín, te explico. El español de Perú tiene la Real Academia, o perdón, no Real, la Academia Peruana de la Lengua. Existe la Academia Colombiana, existe la Academia Mexicana y se dialoga entre ellas. No es que el español de España esté por encima. Una prueba de ello, ¿sabes qué sería, Joaquín? Por ejemplo, cuando la RAE, en algún momento algún loco de la RAE, se le ocurrió eliminar del diccionario la palabra papa para unificar, digamos, patata, porque en España se dice patata, no digamos papa. Eliminemos la palabra tomate, porque la RAE le llama, o España le llama jitomate, pero en Congreso, en la misma RAE, se determinó que no se puede, porque si tú eliminas la palabra papa, eliminarías la historia de este país. ¿Me entiendes? Claro, aguacate y palta son lo mismo y están al mismo nivel. No se puede decir que uno es correcto y el otro es incorrecto. Bonito lo que dices, Viviana, la fuerza del uso, ¿cierto? Aiga sería un dialecto, claro. Por eso se dice, o mejor dicho, Micaela, te lo planteo cómo sonaría más bonito. Aiga no forma parte de un dialecto estándar. O sea, es obvio, es un dialecto no estándar, pero en examen de admisión viene así. Aiga no está dentro del dialecto estándar. El dialecto estándar dice haya, porque si nos ponemos a estudiar dialectos no estándar, cada vez puedan aparecer nuevos y nunca terminamos. Siempre se estudia, para el curso, siempre se estudia desde el dialecto estándar. No es estándar, pero tienes que usar la palabra dialecto, pues, ¿no? Si no dices, ahora, ten cuidado con la palabra subestándar. Es que ya cuando dices subestándar estás haciendo jerarquía. Entonces, si hay subestándar, puede haber hiperestándar, ¿me entiendes? No se usa. Es como, por ejemplo, en algún momento, algún literato se le ocurrió decir que existe la subliteratura. ¿Qué es la subliteratura? Aquella que no alcanza el nivel literario. No existe eso, todo es literatura y punto. Igualito acá, ¿me entiendes? No es establecer un ranking. Por eso te digo, a nivel de examen de admisión, solo te viene así, no te compliques la vida. Cuando te dicen dialecto estándar, que tu cerebro lo procese como forma de hablar, entre comillas, correcta, aceptada o normada. A eso se le llama estándar. Y a los otros se les llama no estándar, no subestándar, no estándar. Nada más. ¿Listo? Pero también son válidos. Perfecto. Ahora sí, genial.
estamos excelentes con el tiempo, pasamos al segundo punto. De nada, no tienen que agradecer, estamos para conversar, ¿sí? Más bien, alumnos que preguntan, para mí son alumnos estudiosos y eso motiva bastante. Me alegra, me alegra. Sería más triste, por ejemplo, que yo acabe la clase y no escriba a nadie. Si no escriben, pucha, están ahí, no lo sé. ¿Me entiendes? Parecería colegio. Ustedes no son colegio. Vamos. Hablemos del castellano. El castellano es la lengua no amerindia más hablada en este país. El castellano es la lengua no amerindia más difundida en este país. Quiero que en esta diapositiva noten los colorcitos celestes, azules y todas las variantes. ¿Por qué? Porque donde veas algo pintadito de celeste es que allí se habla castellano. Así, claro. ¿Dónde se habla el español castellano? En España. Se habla en otras zonas europeas y africanas. Se habla, por ejemplo, castellano en Guinea Ecuatorial. Siempre en la pre suelen colocar área dialectal del castellano y si hablamos acá de este lado, te van a hablar de Guinea Ecuatorial, te van a hablar de Marruecos. Se habla castellano en Israel. En Israel se habla castellano en casi todo Sudamérica, Centroamérica y en menor medida Norteamérica. Por ejemplo, y acá hay algo bien interesante sobre el multilingüismo. La Constitución peruana dice donde predominen hablantes. ¿Te imaginas, te imaginas cómo funcionaría el idioma en Norteamérica, por ejemplo? En Norteamérica están empecinados que el único idioma que habla Norteamérica es el inglés. Profe, pero en Estados Unidos hay una gran cantidad de latinos. Exacto, pero esto depende de qué? Del gobierno. Y el gobierno de turno, ¿qué cosa hizo el primer día que Donald Trump asume la presidencia? Eliminaron la página web del gobierno norteamericano en versión española. Y hoy en día la página web de gobierno solo está en inglés. ¿Me entiendes la idea? Eso depende mucho de los gobiernos de turno. Pero no puedes negar que hay una gran cantidad de hablantes latinos. Tú te vas a Miami, te vas a Florida, casi todos hablan en español. Rara vez encuentras gente hablando en inglés. Casi todos hablan en español. ¿Me entiendes? Los comercios están en español, los canales en español, las televisiones, por ejemplo, el internet está en español. ¿Me entiendes? A eso se refiere. Asimismo, Asimismo, Filipinas es un caso particular. ¿Por qué? Porque en Filipinas, en Asia, fue colonia española hasta el año de 1898. Porque en el año de 1898 se da la guerra entre Estados Unidos y España, la guerra de Cuba. Y cuando España pierde esta famosa guerra de Cuba, España pierde Cuba y pierde Filipinas, además de Puerto Rico y otras pequeñas colonias. Entonces Filipinas pasó a ser parte del gobierno norteamericano. No formalmente una colonia, pero sí tuvo influencia norteamericana. Por eso es que en Filipinas la población es bien curiosa. ¿Por qué? Una parte habla filipino y el resto hablan entre español e inglés, algunos de ellos. Por eso el área dialectal del español llega a Asia. Por eso se dice que el área dialectal de la lengua española cubre territorios en 4 continentes. ¿Estamos bien? 4 continentes. Ahora, ¿qué me pide el examen de admisión? El examen de admisión me pide que sepa la historia del español y cómo el español se ha relacionado con otras lenguas. Mira lo siguiente. Nosotros estamos aquí, en el pequeño Perú. Profe, no es tan pequeño, obvio, pero para el mundo es el pequeño Perú. Y aquí está el gran España, profe, pero Perú es más grande. Sí, pero ellos se sienten más grandes. Bueno, y aquí está la gran España, la potencia española. Un detalle importante que tiene esta España. Esta España, a lo largo de su historia, va a ser conquistada por muchos pueblos. Acá en esta España van a vivir, por ejemplo, los griegos en algún momento, fenicios, cartaginenses, los, por ejemplo, acá están los celtas, están los vascos, están los íberos, y esta España, en un momento determinado, va a ser dominada por el Imperio Romano. Luego,
esta España, cuando cae el Imperio Romano, va a ser dominada por los visigodos. Luego, en la Edad Media, esta España va a ser dominada por los musulmanes. ¿Te das cuenta? Entonces, romanos, visigodos y musulmanes dejaron palabras dentro del idioma castellano que nosotros, que estamos aquí, en este Perú, tan lejos, todavía las usamos. Por ejemplo, cuando los romanos llegaron con el latín y el idioma que nosotros hablamos es una derivación es del latín, es una lengua proveniente del latín. El castellano es una lengua romance. Cuando llegaron los visigodos nos enseñaron, por ejemplo, ¿qué cosa? Los visigodos nos enseñaron palabras como gallardete, trinchera, catapulta, banco. Cuando llegaron, por ejemplo, los musulmanes, ojalá, almohada, jarabe, alfombra, ¿te das cuenta? Eso tenemos que aprender ahora, que el idioma castellano va a pasar por momentos. Primero, tenemos una etapa de las lenguas prerromanas, aquellas que se desarrollaron en la península ibérica. Luego vamos a tener una etapa de invasión romana. En esta etapa de invasión romana en el siglo II, los romanos van a llegar a esta península y van a hacer el castellano. Luego vienen los visigodos, los vándalos, los germanos en el siglo V. Y estos también van a traer su influencia. Y en el siglo VIII llegaron los árabes. Y los árabes también dejaron su influencia. Y todo esto es lo que formó el castellano que hablamos hoy. ¿Me entiendes? Entonces yo tengo que saber que para hablar de establecimiento de castellano tengo que plantear 4 momentos. Primero, etapa prerromana. Segundo, invasión romana. Tercero, invasión visigoda. Y cuarto, invasión árabe. Hablemos de los 4 ya. Si hablamos de la etapa prerromana, hablamos de la península ibérica. Y esta península ibérica, separada por el famoso río Tajo, por eso se llama río Tajo, mira, porque parte de la península que la divide entre España y Portugal, ¿cierto? Esta península ibérica tenía celtas. Aprenden los nombres acá, sí, celtas, vascos. Siempre vienen los celtas y los vascos para confundirte. Cuando leas celta, vasco, tartesio, íbero, griego, fenicio, se llama etapa prerromana. La etapa prerromana es la etapa de los pueblos que vivían en la península. Sobre todo los celtas y los íberos formaron una forma de lengua llamado celtíbero. Nosotros hablamos algunas palabras celtíberas hoy, por ejemplo la palabra perro. La palabra perro es de origen celtíbero. Si tú hablas francés, si tú hablas italiano, si tú hablas portugués, a pesar de que sean familia con el español, no tienen la raíz per. Ellos tienen la raíz can o la raíz sin, can o sino, pero nosotros tenemos la raíz per, perro, origen celtíbero. La palabra urraca es de origen celtíbero. Un detalle, cuando llegaron los romanos, claro, el vasco todavía existe, obvio que sí, el vasco todavía existe. Así como hay multilingüismo en el Perú, también hay multilingüismo en España, por si acaso. Antes de la llegada de los romanos, en esta península hablaban diversos pueblos, y estos pueblos, algunos llegaban por cuestiones comerciales. Por ejemplo, cuando llegaron los fenicios y los cartaginenses, estos llamaron a esta tierra, los fenicios le pusieron por nombre Hispania, los cartaginenses le pusieron por nombre Hispanija. Ellos vinieron a hablar, ¿qué cosa? A hablar de comercio. Y cuando estos vinieron a hacer comercio en España, estos fenicios y cartaginenses a esta tierra le llamaban Hispania o Hispanija. Cierto, Joaquín, pero ten cuidado que el catalán no es prerromano, ¿ya? El catalán sí lo siguen hablando. Hay hasta canales de televisión catalana en España, pero el catalán no es prerromano. El catalán es una lengua vulgar. ¿Listo? Ahora, un detalle. Hispania o Hispanija lanza la pregunta sin preludios, Pedro. ¿Te anuncias? Profe, a ver, te cuento. Un detalle. Para los fenicios, todos se hablan an. No te entiendo la pregunta. Reformúlala. Ah, ¿todas hablan aún? No, obviamente griego ya no es una lengua vigente. Obviamente el tartesio tampoco, el vasco sí, por una cuestión histórica.
el viejo vasco, como le llaman, ¿no? El vasco sí se habla hasta el día de hoy, nada más que el vasco, pero luego vamos a contar eso. Escucha, cuando los fenicios y los cartagineses llegaron, le pusieron a esta tierra Hispania o Hispanija. Una primera pregunta sería, ¿qué significa? España, la palabra España significa tierra de conejos. Sí, Pedro, la palabra España significa tierra de conejos. Esa es una peculiaridad. ¿Listo? Porque era el animal que más predominaba en estas zonas. Ahora, esto era pues una cohabitación de lenguas. Date cuenta, acá teníamos varias lenguas conviviendo hasta que por motivos históricos todo cambió. Llegaron los romanos y todo cambió. Cuando llegaron los romanos, entonces llega el latín. La pregunta sería, ¿qué latín llega? El latín que llega a España sería el latín vulgar. ¿Cómo es eso? Te cuento. Nosotros tenemos tres variantes del latín. Popularmente se dicen dos, latín culto y latín vulgar, pero a nivel lingüístico se establecen como tres en realidad. El sermo nobilis, el habla de la nobleza, el sermo urbanus de Roma ciudad y el sermo vulgaris de Roma provincia, incluidos los soldados. Entonces, ¿cuál es el que llega a España? El sermo vulgaris, el latín vulgar. A estos dos se les considera como latín culto y este es el latín vulgar. Y cuando el latín vulgar llega a España, nacen las lenguas romances. Estas lenguas romances, también llamadas lenguas vulgares, también llamadas lenguas románicas, también llamadas lenguas neorromanas, van a aparecer. Por ejemplo, el castellano es una lengua romance, el francés, el portugués, el catalán que te mencioné hace un momento, el rumano también es lengua romance, el italiano, consideramos acá también el toscano, en donde está escrita la Divina Comedia, por ejemplo. El toscano también es una lengua romance. El romanche, que también se hablaba, es una lengua romance. El lusitano es una lengua romance. Entonces aparecen diversas lenguas romances. ¿Listo? Y cuando aparecen estas lenguas romances, estas se expanden por Europa. Entonces, herencia de la invasión romana es la aparición de las lenguas romances. Y tenemos entonces lo siguiente, el latín culto se convierte en latín vulgar y el latín vulgar se convierte en castellano. ¿Cómo funciona? Así funciona. En latín culto se decía oculum y en latín vulgar se volvió oclu. Y cuando llegó a España se convierte en ojo. Ah, ese es el proceso. Equinum tuvo un cambio radical, caballo. Y caballo se convierte en caballo. Pasarum, pájaro. Y pájaro se convierte en pájaro. Auriculum, oricla, oído u oreja. Fasum, rostro, rostro. Y así van pasando las palabras. Aurum, auro, oro. La mayoría de las palabras, más que teléfono mal logrado, la mayoría de las palabras van variando. Por ejemplo, muchos de los términos que tiene el idioma castellano son derivados del latín. La palabra amigo, amicus. Por eso cuando estudias etimologías en verbal, te dicen palabra proveniente del latín, palabra proveniente del griego también. Porque recuerda algo, los romanos llevaron muchas palabras griegas al castellano. Si bien es cierto, habían griegos en la península, los romanos, que habían aprendido mucho de los griegos, llevaron muchas palabras griegas. Casi todos los términos académicos o de sabiduría son griegos. Hasta el día de hoy, cuando tú te vas a un hospital, todo está en griego. Oftalmólogo, otorrinolaringólogo, ¿cierto o no? Casi todo está en griego. Una colonoscopía, ahí está, casi todo es griego, porque los romanos también cargaron con el griego. Pero acá hay algo interesante. ¿Y cómo pasaste del latín al español? Acá hay algunos procesos que a veces San Marcos te pide. ¿Cuáles son? Apréndete los nombrecitos de los procesos nomás. Por ejemplo, diptongación. ¿Qué cosa es una diptongación? Una diptongación es cuando una E o una O se convierte en un diptongo. Por ejemplo, en latín la palabra es terra, en español se convierte en tierra.
En latín la palabra es forte. En español se convierte fuerte. Si pasas de forte a fuerte, ese proceso se llama diptongación. O también la desaparición de la F. Por ejemplo, cuando la palabra filio se queda muda y se convierte en ilio, que luego se vuelve hijo. La F se vuelve H, hijo. Facer se vuelve H, hacer. La F desaparece. Puede ser, por ejemplo, la conversión de CT en CH. Esa T también se vuelve muda. Por ejemplo, nocte se convierte en noche. Pectum, pecto, se convierte en pecho. Ahí está. O por ejemplo, la FL o PL se convierte en doble L. En latín era pluvia y en español es lluvia. En latín era flama y en español es llama. ¿Te das cuenta? Y la monoptongación, estos dos, el primero y el último, son los que más preguntan, diptongación y monoptongación. Cuando pasas de Tauro a Toro, es la inversa de lo de arriba, ¿cierto? El diptongo se vuelve una sola vocal. Tauro, toro. Aurum, oro. Ahí está. Estos son los cambios fonéticos del latín al castellano. Y es lo que más preguntan sobre este tema. Ahora, dos puntos más tenemos que ver. ¿Cuál? Y si llegan los visigodos llegaron en el siglo V. Y cuando los visigodos llegaron en el siglo V, también se llamaron vándalos, por si acaso. Los visigodos o vándalos, también germanos. ¿Por qué? Porque las palabras que dejaron a su paso hoy en día se conocen como los germanismos. Y esto tienes que aprender como préstamos lingüísticos. Por ejemplo, de los visigodos tenemos palabras de guerra. De los visigodos tenemos términos bélicos. Catapulta, guerra, gallardete, trinchera, banco, espada, lanza, escudo. Casi todas las palabras de guerra medieval son visigodas en el español. Los nombres, Alberto era visigodo, Adolfo era visigodo, Rodrigo, Elvira, Gertrudis y sobre todo los patronímicos. Esto es lo que más preguntan. Apellidos provenientes de un nombre. Los hijos de Fernando, esos son vándalos, los Fernández. Los hijos de Rodrigo, ahí están los vándalos, los Rodríguez. Los hijos de Sancho, los Sánchez. Los hijos de Gonzalo, los González, por ejemplo. Los hijos de Martín, los Martínez. Acá hay un montón de vándalos, ¿cierto? Los Ruiz, los Núñez, los Álvarez, los Hernández también, todos ellos son visigodos. Entonces, una gran cantidad de términos visigodos dejaron en el idioma castellano. A esto le vamos a llamar germanismos. ¿Entienden un detalle? ¿Cómo formulamos la pregunta a nivel San Marcos? Mira, a nivel San Marcos te van a pedir marque la alternativa que presente, así le van a llamar, latinismos. Y cuando te digan latinismos, hay dos clases de latinismos para nosotros. Las palabras que provienen del latín. Auditorio es un latinismo. ¿Por qué? Porque proviene de auditorium. Por ejemplo, currículo es un latinismo porque proviene de currículum. Amigo es un latinismo porque proviene de amicus. Pero, ¿sabes cuáles son los que te vienen en examen de admisión? Los más fáciles, los que están en latín. Por ejemplo, vox populi. Eso es un latinismo. Y es más, hasta te lo ponen con cursiva. Por ejemplo, alma mater es un latinismo. Carpe diem, beatus sile, locus amenos, ubisum son latinismos. Ad honorem, por el honor. La falacia ad hominem, por ejemplo, otro latinismo usual en el español. Habeas corpus, habeas data, habemus papa. Focus, claro, focus group, no, el focus sí es, el group no, el group es en inglés. Ahora, estos son algunos latinismos usados en el español. Y así te viene, marque la alternativa que presente latinismos. Y si no te viene latinismos, te viene germanismos. Y acá en los germanismos, como ya te mencioné, te pueden preguntar, por ejemplo, palabras de guerra. Trinchera, lanza, gallardete, estandarte, banco, etcétera. Ahora, ¿qué tengo que aprender en este momento? Te faltan los arabismos, escucha, arabismos, te faltan los americanismos
los anglicismos y los galicismos. Rayos, profe, ya se malió. Arabismos, palabras provenientes del árabe. Americanismos, palabras originales de América. Anglicismos, palabras provenientes del inglés. Y galicismos, palabras provenientes del francés. Por ejemplo, ¿qué dice ahí? Profesora, ¿a qué hace referencia cuando se dice que latinismo? Ah, ya, te cuento. Préstamo lingüístico es cuando una palabra es de un idioma y lo usamos en otro. Por ejemplo, si yo te digo, el político presentó un habeas corpus, oye, estás hablándome en otro idioma, es un préstamo lingüístico. Ahora nosotros usamos palabras en otro idioma. En el Perú usamos muchas palabras provenientes del inglés, por ejemplo. Y mira el radar, y oye, ¿te compraste el chip o no? Oye, ¿y qué publicó por WhatsApp? Oye, ¿y tu Face? ¿Me entiendes? Préstamos lingüísticos. Palabras que asumes como tuyas y que poco a poco van incorporándose lentamente en el diccionario. Lentamente. ¿Listo? Arabismos. Por ejemplo, acá, almohada voy a ponerte nada más como introducción. Almohada. Por ejemplo, americanismos. Plata como cancha. Claro. Pero es que no solo es un préstamo léxico, es un préstamo total. No solo en el área lexical, sino en todo, hasta el área gramatical. Los préstamos lingüísticos ya no tienen relación con la historia de España. No, ya no, te diste cuenta. Ahora para nosotros, los de acá abajo son más peruanos. Por ejemplo, en el anglicismo, lo que te dije, chip, el flash, ¿lo activaste o no? Por ejemplo, en galicismos, el gourmet, por ejemplo, el bouquet, ¿me entiendes? Un champán, ya no es tanto historia de España. Hasta arabismos va a ser historia de España. Hasta arabismos. Aclaramos eso. Ahora, vamos a hablar nosotros, escúchame bien, vamos a hablar nosotros de estos arabismos precisamente. Si hablamos de arabismos, un detalle importante, la invasión musulmana fue en el siglo VIII y esta invasión musulmana nos dejó también una gran cantidad de términos. Los musulmanes dominaron España por casi 800 años y acá dejaron palabras como alcalde, alguacil, almirante, albañil, alfarero, jeque, rey, ajedrez, alelí, alcancía, zanahoria, ojalá, jarabe, árabe. Esas son algunas palabras provenientes del árabe. Y a eso le vamos a llamar arabismos, hasta que se establece el castellano. Tres momentos importantes del castellano. El castellano, por ejemplo, apareció de manera escrita con las glosas. La primera muestra de escritura en castellano serían las glosas, las traducciones al margen de la página. Luego, en poesía aparecieron las jarchas, algunos versos castellanos mezclados con versos en árabe. Y luego el castellano va a tener tres momentos. ¿Cuáles son los tres momentos de la evolución del idioma castellano? Te cuento. El castellano medieval. ¿Qué hizo Alfonso X? Alfonso X oficializó el castellano como lengua de España. Y esto ocurrió en el siglo XIII. El castellano y español se volvieron lo mismo en el siglo XIII. Antonio de Nebrija, en el siglo XV, ¿qué hizo? Escribió la primera gramática castellana. La primera gramática castellana aparece en el siglo XV, por eso es importante. Y en el siglo XVIII nace la Real Academia Española, el ente rector del idioma español, ¿correcto? Este es el panorama a nivel de historia castellana. Ahora sí, para despedirnos, solo te voy a decir algunas cositas, como que en América aparecen americanismos, por ejemplo, el arahuaco, el nahua, el quechua, el guaraní. Obviamente en el Perú tendremos muchos más, ¿cierto? Solo tienes que aprender algunas palabras. Canoa, por ejemplo. Tabaco es americana, maíz es americano, chocolate, cacahuate, aguacate, tiza, cacique, llama, alpaca, cóndor, ñandú, jaguar, tapir. La mayoría de las palabras que colocan en examen de admisión son quechuas, así que las haces facilita. Y a veces te colocan chocolate o jaguar, pero la mayoría son quechuas. Quinoa, papa, camote, ñusta, esos son americanismos. Y por último,
Los anglicismos son palabras provenientes del inglés. Gol, fútbol, chance, vamos a chequear, checking, garaje, blog, full, flash, clip, chip, etc. Profesor, pero fútbol no se escribe fútbol. Exacto. Si yo escribo en inglés o yo escribo en español, es indiferente. ¿Por qué? Porque obviamente si yo escribo con cursiva, se escribiría así, fútbol. Fútbol se escribe de esta manera. Pero, ¿qué significa? Vamos aprendiendo esto. Cuando yo escribo en cursiva, significa que la palabra está en inglés, balompié. En cambio, en español se escribe así. ¿Me entiendes? Cuando yo escribo checking, obviamente está en inglés. Y si lo escribo en español, es válido chequear. ¿Por qué? Porque como te digo, la gran mayoría de estas palabras fueron asimiladas en el diccionario. Esto vino en el último simulacro presencial. ¿Cuál de los siguientes anglicismos admite el plural en castellano? Por ejemplo, y entre las alternativas decía flashes, pero lo decía obviamente sin cursiva. Si tú te das cuenta, la palabra flash proviene del inglés, pero flash es una palabra ya asumida en el Perú y es tan asumida ya en el Perú que en el Perú no decimos flash, simplemente decimos flashes. Este de acá es un plural en lengua española, ¿me entiendes? Es como chances, ¿listo? Goles, goles. Cuando una palabra forma parte del idioma castellano, admite variaciones propias del castellano. Y el galicismo, amateur, francés, affiche, brochet, champignon, chofer, colonia, cliché, gourmet, bouquet, ballet, etc. Y así tenemos una gran cantidad de préstamos lingüísticos. Y señores, con esto, que ya el tiempo nos mata, tengo que dar paso a un excelente maestro. Micaela, no te había visto, perdóname. Había puesto solo la cámara para uno, para no tapar la pantalla. Qué gusto verte, Micaela. Qué alegría. Buenas noches, Micaelita. Qué gusto. Siempre me emociona y me alegra cuando veo una cámara activada, de verdad. Así que ya saben, báñense ustedes también, pues, ¿no? Para que activen sus cámaras. Bueno, señores, acá vamos a cerrar. En unos minutos te voy a mandar las claves. ¿Te parece? Pregunto, ¿aprendiste algo nuevo o reforzaste algo que ya sabías? Si aprendiste algo nuevo o reforzaste algo que ya sabías, valió la pena la tarde. Y yo me alegro mucho. Mucho frío. ¿Qué tiene que ver la cámara con el frío? Ah, por bañarse, cochinos, ya. Bueno, ok, señores, acá nos detenemos porque vas a tener una excelente clase a continuación. ¿Sí? No te preocupes, te mando por el grupo, ya estoy agregado en tu grupo. Ya estoy en tu grupo, así que yo te voy a mandar el PDF y te mando también lo que me pidieron de la pre, los que no lo vieron. Y ahí vas a tener mi número. Y a ese número me escribes con confianza. He visto por ahí que alguien me estuvo llamando, por cierto, por WhatsApp. Yo te soy franco, rara vez contesto el teléfono, ni a mi familia, ¿ya? Así que por mensajito nomás, no me llamen, ¿sí? Porque a veces estoy en clase, estoy durmiendo, rara vez. Es más, cuando tú me escribes, tenme paciencia, porque